sería el nuevo asesor de Pedro Castillo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a Castillo para que haga un buen gobierno y pueda cumplir su mandato de 5 años. La chamba del expresidente estaría básicamente en asegurarle el apoyo de un grupo de militares. Y para esto es pertinente saber quiénes son los soldados cercanos a Ollanta. Uno de ellos es el actual comandante general del Ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Como comandante general del Ejército, al señor general de Ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Gómez de la Torre es el mismo que se hizo conocido por ponerse un mandil rosado encima de su uniforme como parte del programa de sensibilización Fuerza sin Violencia del Ministerio de la Mujer. Pero ¿cuál es la cercanía de Gómez con Ollanta? Este militar formó parte de la misma promoción de Humala en 1984. Además, fue uno de los beneficiados del expresidente por haber ascendido de puesto en su gobierno. A mi promoción le corresponde su ascenso. A mi promoción le corresponde su ascenso. ¿Será el actual comandante del Ejército una de las personas en las que Humala estaría buscando apoyo para Pedro Castillo? Pero no es el único, ya que a la promoción de Humala le fue muy bien con los ascensos cuando él fue presidente. Otros compañeros cercanos que tuvieron la suerte de ser promovidos al escalafón más alto son Manuel Rodríguez Luna Victoria, Próspero Díaz Arrué y Augusto Villarruel Rossi. Todos ellos lograron en tiempo récord colocarse como altos mandos del ejército. Estos militares, al parecer fieles a Ollanta, ¿estarían dispuestos a respaldar a Pedro Castillo en un eventual gobierno? Solamente un acápite. El primer día de gobierno Ollanta Humala, la vez pasada, en los primeros 5 minutos, apenas, pero apenas fue nombrado presidente, juramentó por la Constitución del 79. No la cambió porque, claro, a Nadine le ponía su portada de cosas, un par de carteras, unas colonias y le doblaba la voluntad a Nadine y más rápido a él con un reloj en una camisita. Pero lo que se viene no va a ser ni por asomo, creo yo, lo que pasó por ahí. Y un hábito nomás. El señor Gómez de la Torre sabe perfectamente que cuando un militar se pone cualquier cosa encima de su uniforme, sea mandil rosado o la camiseta de un equipo de fútbol, comete un delito. Dicho esto, Coronel Osvaldo Zapata, muy buenas noches. Buenas noches, Philip. Gracias por la invitación. Me va a disculpar las groserías, pero bueno, yo no tengo pues ni su nivel intelectual ni cultural, ni tengo la paciencia que usted con buena inteligencia sí tiene. Cuénteme, ¿qué va a hacer el ejército si alguien tan ligado a las fuerzas oscuras de Sendero Luminoso es presidente del Perú? Bueno, en primer lugar, yo calificaría de aprovechador al expresidente Humala, toda vez de que hace uso, digamos, de una situación inexistente. Y digo inexistente porque el actual comandante general del Ejército, el general Manuel Gómez de la Torre, no le debe en absoluto su ascenso al expresidente Humala. Para comenzar, el presidente Humala ya lo encuentra de general de brigada al general Manuel Gómez de la Torre y él ascendió a general de división por sus propios méritos. Lo que quiere decir que no existe realmente una suerte de vínculo o de compromiso del mando del comandante general del Ejército respecto a lo que Humala podría estar engañando al profesor Castillo. Fíjense, las Fuerzas Armadas han sido formadas precisamente para obedecer y para subordinarse al poder constitucional y merecen el mayor de los respetos. El candidato que sea proclamado presidente en los próximos días, quien tenga que ser, no necesita al señor Humala para tener un acercamiento con las Fuerzas Armadas, en lo absoluto. Estoy muy seguro porque así lo establecen los protocolos militares. Estoy muy seguro que una vez que se proclame al presidente o a la presidenta,
el señor jefe del Comando Conjunto va a proceder a presentar su saludo protocolar en compañía de los comandantes generales, tanto de Marina como de Fuerza Aérea. Por lo tanto, el señor Castillo no necesita, o la señora Fujimori no necesita tomarse un café antes. Correcto. Nadie. Eso es en términos formales seguramente y en condiciones normales seguramente. Así es. Ahora bien, el general de brigada Gómez de la Torre dio el nivel y estaba en el escalafón. Recordemos que cuando Ollanta era presidente le tenía que decir mi general a quienes eran supuestamente sus subordinados porque él nunca llegó más que a comandante. Pero además está Celiscón, pero además está hoy el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Buenas noches, general Astudillo, porque nos ve todas las noches. Que probablemente no se le cuadre. Porque la particularidad de Castillo es que está ligado a Sendero Luminoso con Ares UTEF, Movadef. Probablemente pida su baja antes que decirle subordinación de valor. Probablemente. Sin embargo, hay que tener presente que los militares de mi generación, y yo le llamo militares de mi generación, nosotros ingresamos a la escuela militar en el año 1980, lo que quiere decir que nosotros ingresamos en un momento en que el gobierno militar estaba de salida y hemos conocido una situación continua de un orden democrático. Por lo tanto, los miembros de la Fuerza Armada, los comandantes generales, ellos van a respetar la Constitución y van a respetar todo lo que se señale en ella. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República porque es una institución. O sea, al margen de sea el señor Castillo o la señora Fujimori, es la institución a la que los militares respetamos. Ok. Me sigue, por si acaso estamos ante un hombre formado en inteligencia que está pensando todo lo que dice. Una cosa es lo que ustedes entiendan y otra cosa es lo que él los quiere decir. El punto es el siguiente. Ya hay un antecedente con Ollanta Humala, cuando menos para con la policía. Para poner al primer comandante general de la policía se bochó a 38 o 34, no me acuerdo el número. Si este señor que llega, el señor Castillo, quiere sacar 5 divisionarios, 20 brigadas, tenientes generales, para poner a quien él considera que se tiene que poner, aconsejado o no por Ollanta Humala, ¿eso implicaría una reacción ante la falta de respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Bueno, definitivamente habría una ruptura de la institucionalidad, definitivamente. Ahora, hay que tener en cuenta lo que yo siempre, por ejemplo, discuto con algunas personas con las cuales compartimos ideas. Por ejemplo, cuando se habla de que los militares no son deliberantes, y bueno, y así lo señala la Constitución en uno de sus artículos, por supuesto. Pero eso es, digamos, dentro del aspecto, digamos, de una formalidad de respeto a la Constitución. O sea, lógicamente, los militares no son deliberantes. Los militares son hombres de armas. Actúan los militares. Los militares no deliberan. Por supuesto, actúan ante situaciones donde esté de por medio una afectación pues abierta a los intereses nacionales. Eso sí, porque son las únicas instituciones en el país, dentro de todo el orden de instituciones, que son los responsables de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Okay. Pero ahí hay un temita ahí, temita ahí. Esa triqueta de conceptos no se refieren, digamos, a una situación de enemigo solamente externo. También involucramos, tenemos que incorporar también una hipótesis cuando se quiebra la soberanía y la independencia también en el orden, en el frente interno de nosotros, ¿no? En el orden político. El movimiento de amnistía y derechos fundamentales, el Movadef, está hepáticamente ligado a Perú Libre. Hemos visto 30 reportajes acá con documentos fílmicos, grabaciones, testimoniales y afirmaciones. El señor Bermejo está en el problema que está. El propio señor Cerrón ha dicho que las Fuerzas Armadas han sido maquinaria opresora de un régimen neoliberal, que mataron a su padre, es antimilitarista abiertamente. Si tú cambias la Constitución, se caen los tratados internacionales. No solamente los TLCs, se cae el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Itamaraty. O sea, cuando uno cambia toda la regla de juego,
cambia también el respeto al escalafón militar. O sea, por eso digo yo, ¿hasta dónde es esta interpretación? Si es que el señor Castillo quiere, por dar un ejemplo, hacer este referéndum a la mala y cerrar el Congreso. Ya el señor, el anterior presidente cerró el Congreso y si uno se acuerda de esa foto infausta una noche, salen los comandantes generales de las 4 armas, pero los militares se acuartelan y el golpe se da con la policía. De repente ha sido un poco extenso, pero reitero la pregunta, ¿de verdad los militares se van a querer mirando a un proterrorista en Palacio de Gobierno? Definitivamente, yo pienso que antes de responderte a esa pregunta, yo debo decirte lo siguiente. Hace un momento citaste el tema de Movadef. Tenemos que hacer un mea culpa. Y tenemos que hacer un mea culpa, ¿por qué? Porque todo lo que está pasando hoy día no es una situación que ha pasado en este proceso electoral. Es una situación que se viene arrastrando hace 20 años. Hace 20 años que la derecha, esa derecha tonda, débil, desunida. O sea, hoy día recién estamos viendo a una derecha que reacciona. Pero, ¿y estos 20 años qué cosas han hecho? Muchas veces lo he dicho. El presidente Fujimori derrotó a Sendero Luminoso en el campo militar. ¿Y en el campo político? ¿Qué dijo el señor Emanuel Guzmán cuando lo detuvieron? Dijo, esto no. Y eso es lo que ha pasado. Han topado todas las esferas, todas las dimensiones, por ejemplo, de la educación. Toparon el Ministerio Público, han topado todas las instituciones. Por eso que lo que hoy vemos es prácticamente la consecuencia de nuestra inacción. Los militares no van pues a resolver ese problema a todos los civiles que se han dejado que pase esto. Los militares tienen un rol constitucional y tienen que cumplirlo. Por eso, pues, usted me está dando la razón cuando yo digo pues, que ustedes los militares ya hicieron bastante y no van a meter la mano en la licuadora por nosotros que hemos, y digo nosotros entre comillas porque me queda clarísimo lo que se ha tenido que hacer con el Perú hace muchos años. Es más, hoy día es aniversario de Tarata y una vez que el coronel nos abandone va a venir Benedicto Jiménez, al que he entrevistado unas 100 veces. Pero digo lo siguiente. Varias veces he escuchado que se dice que se ha ganado en el campo militar, pero no en el político. ¿Qué pasa si este señor, que está con los cocaleros, dice, ciérrenme las bases del Braem y que se vaya a la DEA? Y los Quispe Palomino comienzan a caminar por la calle. ¿Qué va a hacer el ejército? Si te ordenan que dejes tu comando al ejército que ha tenido como ejemplo un señor que se llamaba Bolognesi, que no solamente no dejó su comando, se quedó para que lo maten, porque él sabía que lo iban a matar. ¿Qué va a hacer el ejército si le dicen regresa a tu cuartel, deja a los cocaleros, deja a los narcos? Pero para que veas, seguir muy lejos, o sea, hoy día, por ejemplo, la situación del narcotráfico. Por ejemplo, hoy día, la policía está equipada, tiene toda la tecnología, por ejemplo, para controlar mejor la lucha contra las drogas, ¿no? Y eso está sucediendo en este gobierno de transición, de salida. Y seguramente si es que no se implementan las tecnologías que debe contar la policía, esto va a continuar. Entonces el hecho de que la DEA, digamos, se mantenga o no se mantenga, es un tanto, digamos, secundario. Porque hoy día son la propia policía la que hoy día asume ese rol. Claro, pero si apagas Constelación, no tienes cómo escucharlos. Y ellos saben que una vez que lo ocurre... O sea, a lo que voy yo es que se puede boicotear la acción del Estado en contra del narcotráfico desde el Estado y muy fácilmente. Pero eso seguramente va a ser motivo de conversación a posteriori. Le voy a hacer la pregunta a usted, igualita que se le va a hacer a Benedicto. Usted ha sido hombre de inteligencia, que han peleado contra Sendero. Usted debe tener varios compañeros muertos. Usted debe tener algún ahijado, hijo de un amigo suyo que murió despedazado. ¿El Perú le ha pagado bien a sus Fuerzas Armadas? Aún no. Hay tareas pendientes todavía. Aún no. Yo creo que aún la sociedad peruana le debe mucho a las Fuerzas Armadas. Ha sido usted muy amable, coronel. Muchas gracias, Billy. Vamos a ir a la pausa.